ikastetxe sorta honetan hartu dugu PBI-ren inguruan, proiektu berrizko ikaskuntzaren inguruan. Baina, uste dut ez garela asko urbilduko lehenengo gaitik, ikasleen partaidetzatik, ez da, gorka? Orduan, hasi baino lehenago, bai gogorarazi nahi dizuet, hemen daukazuela nahi daukazu ez dakit den egosaketen batzuk bai, batzuk ez, orduan hemen daukazuek zarea, gure zarean, edauzuen wifi-an sartu, eta traola, hor daukazu apuntatuta, Twitterren erabiltzeko. Eskertuko dizuegu, era berean, betetzen baduzue, gaurko saiora bakarrik, etortzeko bakarrik badaukazue asmoa, gaur bertan ebaluazioa, bai? QR honetan daukazue, edo bestela esteka honetan. Asko eskertuko dizuegu, asko lagunduko digulako honetan. Eta hori ere eduko zaizue, partaidetzaile guztiei eginez. Baina, biak etorri gara bai? Hori, bada espada, gaurko saiora bakarrik eman bat duzue izan. Gehiago barik, aurkeztuko dizuet Gorka Gambadiaz, beraz, Jose ikastetxeko orientatzailea eta hezkuntza berriztatzea arduraduna duzuen, bai? San Jose ikastetxea langaitzen dago, langaitzetan nahi bat esan, bai? Eta hemen daukazue bere proiektu borobila aurkezten, ikasleen inguruan praktikan. Bera, Gorka. Bueno, la charla la voy a dar en castellano porque me veía más capaz de las cosas que suelo decir y emocionaros. Entonces, he preparado lo que es todas las diapositivas en euskera, que veis un poco las ideas fundamentales, pero creo que el criterio ahora es el de la comunicación. Entonces voy a explicar. Bueno, yo lo que os voy a presentar no es un proyecto concreto en un área concreta de un colegio, sino que os voy a presentar a mi colegio como un lugar de innovación y de un proyecto de innovación global. ¿De acuerdo? Llevamos desde el año más o menos 2005, 2006, haciendo cosas siempre, todos los años, intentando llegar a donde queremos llegar, que en un principio sería una educación personalizada. Algo que parece una quimera, que quizá muchos de vosotros digáis sería lo mejor, ¿verdad? Y sobre todo muchos que estéis trabajando en centros grandes y potentes, ¿no? Pero que creemos que es donde está el objetivo de la educación. ¿Vale? Por varias razones que os voy a explicar. Primero, y la más sencilla, yo creo que es que los alumnos tienen que estar en el centro. Y eso es algo que decimos a menudo y seguro que lo pensamos, pero luego como adultos funcionamos de otra forma, ¿no? A la hora de organizar el centro, a la hora de nuestras disputas entre profesionales, a la hora de todo eso parece que tiene más importancia que al final lo que tenemos que hacer, ¿no? El alumno tiene que ser el rey o la reina de nuestro trabajo, ¿vale? Eso me parecía que era importante comentarlo. Bueno, como forma de empezar y por poner un poco filosófico, porque creo que es desde donde hay que entender lo que voy a decir hoy, todos ya, creo, lo he puesto así con una interrogación, ¿no? Creo, y seguramente los que estáis aquí ya lo tenéis claro, que la educación, desde luego, tiene que cambiar, ¿no? Está cambiando ya, y hoy ha habido ejemplos, a la mañana cuando estaba en la radio también estaban otras personas que están aquí en las jornadas y también he visto lo mismo, ¿no? Yo creo que tenemos una conciencia de que tenemos que ir cambiando ese paradigma en el que nos hemos estado moviendo tantos y tantos y tantos años y generaciones, ¿no? Y que ese paradigma, pues bueno, desgraciadamente o por fortuna, lo está marcando el tiempo en el que vivimos, ¿no? El tiempo en el que vivimos. Que, bueno, podríamos hacer aquí un gran ensayo filosófico, pero bueno, he elegido tres cosas. Primero, los cambios rápidos, ¿no? Los cambios rápidos a los que asistimos, sobre todo impulsados por la tecnología, ¿de acuerdo? Lo de ayer ya no vale, lo de hoy ya casi no está valiendo porque lo de mañana vale más, ¿no? Este es un poco el resumen. Luego también porque hemos perdido referentes, ¿no? No
no hay referentes, hablaré de esto un poco más. Y también porque hay cambios de personalidad. Si os acordáis, este hombre que ha muerto hace nada, el mes pasado, Sigmund Bauman, que era el de la modernidad líquida, y él decía que es complicado tener una personalidad ahora, ¿no? Que tenemos que ir cambiando continuamente como camaleones, ¿no? Él no le llamaba personalidad, le llamaba máscaras de supervivencia, ¿no? Y yo me imagino que los chicos y chicas, por lo menos con los que trabajamos nosotros, que son adolescentes, son un poco así. Es como cuando tú te metías en esa atracción, en los parques de atracciones, tienen un montón de espejos, y entonces tú te metías y te desorientabas totalmente, porque no sabías si estabas aquí, ahí o allí, ¿no? Pues esto me da la sensación de que es la sensación psicológica o cómo ellos están en este momento. Todo vale y todo no vale a la vez, ¿sí? Y eso es complicado, y es complicado además también de educar. Y los referentes, la sociedad en la que vivimos también, pues seguramente la gran mayoría sois altas ramas, ya sabéis cómo funciona esto, ¿no? Y es complicado, ¿no? Educar a tus hijos en esta vorágine tan rápida a la que vamos, ¿no? Pero es que se nos olvida una cosa, y que somos mamíferos. Y el mamífero necesita de otra persona para vincularse, ¿no? No crecemos como las lechugas en la huerta, ¿no? Y muchos niños y niñas ahora, en este momento, están creciendo sin esos referentes, ¿sí? Sin esa referencia, sin ese vínculo más cercano, incluso aunque no sea en tiempo, en calidad, ¿no? Y bueno, pues que yo sepa, nadie puede, os lo ponía ahí también debajo, ¿no? ¿Cómo podemos fabricar nuestra propia imagen, nuestro propio yo, si no tenemos un espejo en el que reflejarnos? ¿Sí? Hay muchos espejos, pero no todos como quisiéramos. Y sobre todo porque el niño, nosotros es que lo vemos todos los días porque precisamente por el tipo de chaval que nosotros trabajamos, que la gran mayoría tienen dificultades de aprendizaje. Entonces, los adolescentes vienen sin un apego a muy pocas cosas. Bueno, entonces nos parecía que en este marco una de las cosas hacia las que tenemos que ir es a personalizar, porque personalizar es contactar, persona a persona. No solo es el aspecto curricular de decir, bueno, este niño, pues como va un poquillo retrasado, le vamos a hacer una adaptación, ¿no? No solo es eso, es que cuando yo personalizo, hago sentimiento lo que estoy mandando al alumno. ¿Me explico? Voy y me encuentro con una referencia afectiva también. Y eso es lo que hace que yo tenga autoridad. La autoridad no nos la da que nosotros hayamos conseguido un título, yo qué sé, de filólogo, filología inglesa o lo que fuera, y además tengamos un máster de secundaria. La autoridad nos lo da que de alguna forma nos acercamos y transmitimos algo interesante, provocamos curiosidad en el niño o en el adolescente y hacemos que él se implique con nosotros. Y que en ese camino vamos de la mano. ¿Sí? ¿Esto sí? ¿Sí o no? Sí. Vale. Bueno, os ponía esto porque es un poco lo que nos alienta, por lo menos a mí, y yo creo que a los señores que está ahí atrás, que es el disco del colegio, lo que nos alienta en cada paso que damos, ¿no? 12 años de trabajo nos da para pegarnos muchas leches también. Pero siempre hemos ido con esta máxima, ¿no? Que de alguna forma el éxito es caminar de fallo en fallo sin la pérdida del entusiasmo que hay que tener, ¿verdad? Eso es un poco. Y aquí te tienes que pegar con muchas cosas. Y curiosamente, el primer enemigo de la innovación son los propios profesores. No las familias de los niños. Bueno, entonces, lo que vais a ver a partir de ahora y cómo lo voy a explicar, va a ir a partir de ahí. Es decir, cómo la escuela para nosotros tiene que ser un lugar donde vamos aprendiendo todos. Y lo digo por lo siguiente. Se me hace muy aburrido a mí pensar en un profe que se tira hasta sus 60 y pico años, 65, los que toque jubilarse, siempre dando lo mismo, ¿no? Siempre haciendo lo mismo. Qué tristeza sería si no he tenido una carrera profesional en la que yo he aprendido algo y he vibrado con cada cosa que he hecho, ¿no? Digo yo, pues, creo que sí, ¿no? Vale. Entonces, en la escuela no solo tenemos que, o sea, el concepto de escuela lo tenemos que enfocar desde aquí. Nosotros tenemos que dar a los profesores también sentido a lo que hacen, en nuestro caso como equipo directivo, pero
imaginaros en vuestros lugares, ¿no? Sentido a lo que hacen, ¿vale? Dirección a lo que hacen también, y sobre todo estímulo, de que siempre hay algo que podemos hacer un poquito mejor, hacia la mejora, y eso también a los alumnos, ¿vale? Entonces, aquí hay 3 grandes bloques donde yo os voy a relatar los pasos que hemos ido dando durante esto, pero en base a 3 grandes bloques. Primero los profes, porque al final, sin ellos, sin vosotros, no podemos hacer el trabajo. Y entonces, ¿en qué se consistía o qué ha consistido todo este tiempo? Y seguimos en ello. En cambiar la perspectiva que los profesores tienen de su propio trabajo y de la educación. El chip que tenemos ya, no cuando entramos en clase, cambiarlo de alguna forma. Ese era un objetivo. El siguiente, pues por supuesto, un cambio de currículum y metodología en la que muchos de vosotros y vosotras estáis, ¿no? Cumpliendo las leyes, la normativa legal que tengamos, pero siempre siguiendo el principio del aprender a hacerlo. Y una tercera cosa, y es que esto no puede ser algo de unos francotiradores que van haciendo de unos francotiradores que se les ocurre que vamos a innovar en tal cosa que vamos a hacer. No, tiene que ser estructural. Tiene que haber un cambio de la estructura académica y organizativa para acompañar esto. ¿De acuerdo? Y estas 3 cosas mutuamente se tienen que ir alimentando en el proceso creativo de ir cambiando lo que es ese cambio de paradigma, ¿no? Entonces, hacer para los chicos y chicas un lugar pues atrayente, atractivo, ¿no? Incluso lúdico y agradable. Un sitio para aprender. Bueno, a ver, aquí viene el tema, un poco, espero que me sigáis, ¿vale? Son 2 diapositivas un poco densas, ¿vale? En las que me voy a tener mucho tiempo, pero quiero que de aquí por lo menos os vayáis con una idea. En base a esas 3 grandes áreas, ¿no? Que muchas veces van unas primero antes que otras, pero que de alguna forma van todas conducidas, vamos a empezar con la primera columna, que fue el cambiar la perspectiva que tenía el profesor de cómo hay que educar, de cómo entrar en clase, de cómo estar con los alumnos todos. Y la primera fue convertir a los profesores en protagonistas de su trabajo, ¿vale? Y ahí lo que hicimos fue formar a todo el profesorado durante 3 años en el modelo Tentación. 3 años a reuniones, bueno, o sesiones de formación mensuales, donde también las personas que venían a formarnos entraban en las clases y nosotros aprendíamos. Era un tema práctico. De ahí salió que íbamos a hacer que el centro, por el tipo de chavales que teníamos también, el centro iba a estar conducido por el área tutorial y de orientación, ¿vale? Eso fue un gran cambio, porque la tutoría y la orientación en los centros, ya sabes lo que pasa con ellos, ¿no? ¿Lo sabéis? ¿O no? Los orientadores dicen que son pakistaníes, ¿no? Pakistán. Bien. Bueno, pues en este caso la idea era, de alguna forma, coger y que todo el área tutorial gobernase todo el centro, a nivel estructural, a nivel curricular, todo. Es decir, la cercanía con el alumno, el seguimiento. Me gusta poner este ejemplo porque siempre nos vamos a Finlandia, ¿no?, a mirar cosas, que si mira que vienen se explican las matemáticas o cómo lo hacen, bla, 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 pero es que lo que nos dicen de Finlandia es que tienen una persona solo por curso que es tutora y se dedica a eso. Y sus horas de trabajo son eso, nada más, no la clase. Así que, claro, como aquí, ¿no? Vale, pues, claro que tienen desarrollado muchas metodologías a los mayores, pero es que también todo eso va sobre algo. Bueno, entonces de aquí hacia dónde nos fuimos. Hicimos que todo el centro orbitase alrededor de la tutoría y empezamos a construir un currículum basado en competencias para la vida. Lo que hacíamos era coger las competencias para la vida que nos marcaba el modelo de Mentalidad y lo transversalizábamos con las áreas, ¿vale? Por ejemplo, voy a poner un ejemplito así rápido. En el caso de la competencia de aprender a ser persona, ¿no?, que es una competencia básica transversal en estos momentos,
lo que hacemos es desmenuzar eso en competencias más pequeñas. Para primero de la ESO, por ejemplo, trabajamos soy yo sin compararme, es decir, cada vez que me comparo con alguien pierdo seguridad en mí mismo. Y para los de cuarto de la ESO, para que veáis la diferencia, ¿no?, identifico los estereotipos de género que condicionan mi identidad. Es decir, cómo yo me vivo siendo hombre o mujer y cómo eso, de alguna forma, lo he absorbido de algún lado, por la educación que se me ha dado, etcétera, y cómo lo actúo a través de mi conducta. Bien, bueno, pues eso lo que hacíamos era transversalizarlo con las áreas. Tomábamos una de esas competencias y decíamos, ¿qué podríamos nosotros contarles de nuestras áreas a los chicos y chicas que va por esa línea? ¿Sí? Y empezamos a construir un currículum basado en la vida. Eso se hizo y nos llevó también, a la vez, a una secuencia didáctica diferente de lo que hacíamos. Que, bueno, como todos, nosotros hace 14, 15 años lo que hacíamos era venir, un libro, todos sentados y dar la clase, ¿no? Bueno, pues la secuencia nueva era la siguiente. Había un momento que se dedicaba, un momento, los 5 o 8 primeros minutos, que se dedica a hacer una labor de sintonía, que son actividades de relajación, de focalización de la atención, de danza, de masaje, de lo que se les entrena a los chicos y chicas y que dirigen ellos. Y después ya entramos en la clase. Y en la clase lo que hacemos es una pequeña explicación, explicamos los objetivos y a partir de ahí vamos al trabajo personal y al trabajo grupal. Y de ahí a una autoevaluación. Esa era toda la secuencia. ¿Qué nos pasaba? Que se nos quedaban cortas las horas, las horas, ¿verdad? 50, 60 minutos no daba para esto, ¿no? También empezamos a construir un plan de convivencia, donde había responsables de convivencia, a organizar todo el tema de grupos de ayuda mutua. Los grupos de ayuda mutua se construyen al principio del curso en grupos de 5 y cada uno tiene una responsabilidad. Nosotros no tenemos delegados en clase. Cada chico y chica tiene una responsabilidad que es revisada. ¿De acuerdo? Entonces, esas responsabilidades son llevadas también a la calificación. Es decir, cómo ellos se comprometen también con el proceso de aprendizaje que tienen que llevar. Y luego, una serie de, bueno, pues herramientas para gestionar la clase. Esas herramientas están en esto, en los responsables de cada una de las áreas, que son de sintonía, de aprendizaje, de convivencia, de emoción y de comunicación. Y ellos tienen que ayudar por grupos a aprender ese tipo de habilidades. Y después también otras herramientas, como son, por ejemplo, las autoevaluaciones, como son, por ejemplo, los cariñogramas, que seguramente ya los conocéis, ¿no?, que son mensajes positivos que nos mandamos entre la gente de la clase para felicitar, agradecer o pedir disculpas sobre una conducta determinada o sobre una competencia determinada, que eso a la vez no solo es un trabajo en habilidades sociales, sino que también es una evaluación, porque si alguien me observa, ¿quién está evaluando? ¿Sí? Entonces ellos se evaluaban entre ellos sin querer y eso nos servía a nosotros también para evaluar ensayos. Vale, el siguiente paso que dimos fue ir hacia un profesor, entenderlo como ya un guía, no un transmisor de conocimientos, sino un guía, una persona cercana al alumno que le lleve un poco por todo ese proceso de aprendizaje. Y aquí dimos una segunda vuelta, nos formamos en tecnologías de la información, empezamos a utilizar las plataformas virtuales que ahora todo el mundo estamos utilizando y otro tipo de herramientas que vienen de ahí. Y aquí no me voy a detener mucho porque esto lo estamos haciendo en todos lados. Empezamos a estructurar todo el curso con unos ciclos de competencias. Cada 4 semanas evaluábamos. Entonces cogíamos una competencia, la trabajábamos durante 4 semanas, tanto en la tutoría como en las áreas, y evaluábamos. Y pasábamos a la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente. ¿De acuerdo? En ese sistema de evaluación tenemos en cuenta una parte es, por supuesto, el contenido de lo que tienen que aprender, pero luego hay una parte muy importante que tiene que ver con el evaluar la competencia para la vida. Es decir, ¿este chaval está siendo autónomo en su proceso de aprendizaje o no? Y ahí miramos todo esto que os he dicho. Sabe conectar consigo mismo cuando hace una sintonía, sabe felicitar a sus compañeros por aquellas cosas buenas que tienen, que ya sabemos todos que en secundaria precisamente lo que hacen es reírse entre ellos de lo malo, ¿no? Pero no suelen fortalecer aquellos lazos que les hacen llegar a los demás. Saben, por ejemplo, planificar su tarea, ¿no? En fin, todas esas habilidades que muchas veces echamos de menos en clase, ¿no?
y que nosotros estábamos empezando a moderar. Y introducimos los proyectos y los retos. Los proyectos también conocéis que es una pedagogía por proyectos. Nosotros los pusimos en marcha pues hace 5 años más o menos y los colocamos de una forma un poco diferente. Lo que hacíamos era, eliminamos los exámenes y en la semana de evaluación ellos tenían que presentar sus proyectos. Y en esos proyectos, delante de 2 profesores y 5 alumnos, eran valorados. Y los proyectos tenían que ver con todo el tema de competencias para la vida y además eran multidisciplinares, o son multidisciplinares. Y los retos es la pedagogía del aprendizaje basado en problemas. ¿Vale? Lo mismo. Entonces, en esa semana ellos presentaban un proyecto individual que habían estado trabajando durante los 3 meses que duró una evaluación, pero luego además les planteábamos un reto que tenían 7-8 horas para buscar la solución o realizar un producto determinado. Y ese reto lo hacían en grupo, lo hacen, ¿de acuerdo? Y ahí que evaluamos ya no solo el producto, sino el proceso, cómo se comunican entre ellos, cómo solucionan los obstáculos que van teniendo a la hora de ir resolviendo ese problema, etc. Aquí nos empezamos a plantear que había que ir dejando los libros de texto, sobre todo porque empezamos a trabajar de una forma que ya colisionaba un poco con ese contenido que es más enlatado que es un libro, ¿no? Y que no distingue entre diversidad o no, es un libro, está. Entonces empezamos a plantearnos el dejarlo y a partir de ahí que los propios profesores empezaran a convertirse en esas guías elaborando su propio material de forma creativa, porque ellos son los que conocen a los alumnos que tienen, no la editorial SM o Santillana o Naira o quien sea. Ellos no los conocen, pero nosotros sí. Entonces, claro, resultaba más trabajo, pero era lo más adecuado para lo que teníamos. Y empezamos a poner también los ordenadores personales para servir ese contenido. Nos fuimos otra vez a un nuevo paso, hacer que un profesor dispuesto a una labor más de trabajo en red. Ya no era que solo tú empezabas a preparar tu, vamos a decir, tu trabajo de área, entonces, profe de mate, sino que empiezas a estar dispuesto a trabajar con otros. Y entonces les formamos a todos en aprendizaje cooperativo según estructuras EGA. No solo para trabajar entre nosotros, sino también para que eso llegue a la alumna. A partir de ahí hicimos una serie de cambios en el horario y empezamos, este año hemos empezado a lanzar el tema de los grupos de enriquecimiento en habilidades básicas. Que es, nosotros vemos que hay un gran desfase en los alumnos entre el contenido en mate y lengua, expresión oral, expresión escrita, etc., o en mate, cosas muy básicas como el cálculo, unas diferencias tremendas, quizá incluso de los cursos. Y entonces decíamos, ¿y esto qué? Vamos a tener que seguir haciéndolo así. Entonces dijimos, bueno, pues una opción es hacer grupos de refuerzo, ¿no? Pero la palabra refuerzo nos llevaba un poco a decir, ¿un refuerzo qué es? Para que la casa no se caiga, ¿no? No. Vamos a tirar más de ellos. Entonces los hemos colocado, hay 2 sesiones a la semana, de hora y media, 45 minutos para cada una de esas áreas fundamentales, donde trabajamos, les hemos ubicado por niveles reales de manejo de las mates y de la lengua, y con una perspectiva de mejora, es decir, si tú superas este nivel puedes pasar al siguiente, ¿sí? De forma que eso lo hace todo el centro, ya no es ese que sale de clase porque va a clase de refuerzo y es el tonto, ¿sí? Sino que todo el colegio está, incluso el que sabe más puede ir más allá. Es un enfoque de mejora, no de refuerzo. Y nos hemos repartido un poco así, de forma que tenemos hasta 6 niveles, de un inicial básico hasta un avanzado, ¿de acuerdo? La idea es, cuanto antes, subirlos lo más posible al nivel donde tienen que estar ellos. Vale, el primer cambio que hicimos fue a nivel horario, porque veíamos que necesitaba más tiempo, era de hacer unas sesiones más largas, de hora y media. Lo primero fue pensar, anda, ¿y se aburrirá mucho en hora y media? Pues bueno, no, porque al final, si tú estás trabajando por proyecto, estás haciendo muchas cosas diferentes, ¿eh? Y ellos están en ello. Nos fuimos después, y ahora es donde estamos más o menos, al concepto de profesor acompañante. Ahí hicimos el segundo cambio, que fue decir, todos los profesores somos tutores. Ya no hay un tutor por clase. Y nos responsabilizamos de un grupo de alumnos.
Ahora en este momento los profesores de nuestro centro tienen a su cargo 5 o 10 alumnos, a los que siguen en una franja horaria. Todos los días se juntan con ellos 15-20 minutos para hacer este seguimiento de responsabilidades, de cómo llevar su proceso de aprendizaje, etc. Esa tutoría más cercana, ¿de acuerdo? Con lo cual, hacemos que todo el centro se responsabilice. Ya no es eso de que pasas por el pasillo y dices, tus niños están muy tontos hoy. Mis niños son tuyos también. Son tuyos también, ¿no? Entonces, de esta forma, lo que hacemos es, el profesorado va ganando cada vez más poder también. Aunque a algunos les pueda fastidiar, pero va ganando poder, quieras que no. Les formamos en una formación de gestión de emociones suyas para estar en el aula, lo que estamos ahora lanzando es un plan para mejorar y medir las competencias docentes. Es decir, ahora que ya estáis tan formaditos y que estáis haciendo todo esto, vamos a ver que esto no se pierda, ¿no? Y vamos a ir midiendo cómo vas y dónde tienes tus puntos flacos y dónde tienes tus puntos más fuertes, ¿no? Y cómo mejorar. ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia un nuevo cambio, que ya este año lo vamos a iniciar, que es un currículum ya completo, basado en proyectos. Ya no es que hacemos unos proyectos, sino que el currículum en sí va a estar basado en proyectos, ¿sí? Y las áreas van a apoyar ese proyecto, ¿de acuerdo? La idea es que ya los profesores ya empiezan a ser y a saber trabajar colaborativamente con sus compañeros, sabiendo que entre todos podemos tirar esto para adelante y que aprendemos mucho juntos. Y a la vez hacemos que para los chicos y chicas sea mucho más interesante pues el aprendizaje, que es lo acabo, centrado más en sus centros de interés, ¿sí? ¿Hacia dónde vamos? Hacia esto. Es un poco así, pero vamos hacia eso. Ya no... He puesto ahí multidisciplinar, un profesor multidisciplinar, pero no solo eso, sino un profesor transdisciplinar, ¿sí? Un profesor que tiene que aprender también a hacer otras cosas aparte de dar clase de magia, ¿sí? Es como cuando uno empieza a hacer jazz, ¿no? Tú haces primero y estudias tu música y tal y cual, y luego un momento que improvisas, ¿no? Y que tienes que empezar a buscar también tú lo que necesitas para acompañar, bueno, tu punto fuerte, que puede ser las mates o las ciencias, pero igual puedes también incluir cosas que tienen que ver con otras áreas, incluso con otras disciplinas, no ya áreas o materias. Y un currículum basado en el alumno. Es decir, ojalá lleguemos al punto donde a cada alumno le demos lo que necesita. Esto ya es un hecho. Esto se está haciendo ya en algunos sitios en el mundo. Así que, vaya que vamos, ¿no? Si a alguien le gusta estas cosas, que puede revisar, por ejemplo, las Alt School en la zona de San Francisco, Los Ángeles, etc. Son escuelitas de 150 alumnos como máximo, no permiten que sean más, y donde el profesorado da a cada alumno su propio itinerario formativo, como cuentas, ¿sí? De tal forma que ya no tiene sentido esto la diversidad, sino que se interioriza que somos diversos. Cada uno tiene un ritmo para aprender y que no pasa nada. ¿Vale? ¿Qué otros? Bueno, os he comentado algunos de los cambios horarios. Eso es. Creo que hay algo más. Si no, ya está todo bien. Y bueno, el último cambio que también está aquí, pues quién sabe, quizá igual ya un horario, ya veremos con el tiempo, cuando esto esté bastante bien trabajado. Quizá, y por ahí pueden ver los tiros, un horario ya basado en la autonomía del chaval, donde el chaval es quien elige qué necesita. Sí. Dice, bueno, yo sé que las mates se me dan mal con este profe. No. Vamos a ver si... Ya. De momento, ahí estamos. Vale, bueno, pues esto era un poco lo que os quería decir. Los resultados, bueno, yo creo que los resultados a medir son en estas tres áreas, ¿no? Por una parte el profesorado, que yo creo que con su resistencia, porque tiene que haberlas, si no, pues tampoco sería divertido, pero tiene que haberlas, ir convenciendo, pero sobre todo ver a los profesores que están, yo creo que yo veo una ilusión por hacer las cosas mejor, ¿no? De preocuparse porque esto no me salió bien, vamos a ver qué otra cosa puedo hacer, ¿no? Esa especie de motivación de logro y no la abulia en la que se puede caer cuando dices, es que da igual porque no aprovechan nada, ¿sí? ¿No? Sino, bueno, igual es que yo no estoy acertando, voy a ir por otro lado,
En el caso de los alumnos que encontramos, nosotros por supuesto lo medimos sobre todo en comportamiento en el aula. Muchos de ellos nos vinieron al centro porque en las aulas de los centros respectivos donde estaban no aguantaban, explotaban cada poco tiempo o tenían problemas de atención, etcétera, etcétera, ¿no? Al tener un planteamiento igual un poco más inclusivo como es este, porque ya vuelvo a deciros que nosotros no tenemos esas programas de refuerzo fuera del aula, etcétera, yo creo que se sienten también más integrados, saben que van a recibir en algunos casos ayuda porque tenemos dos profesores a la vez que están trabajando en materias diferentes, las sesiones estas de enriquecimiento curricular, saben además que en algún momento incluso les ponemos a una persona con uno para que tiren para adelante, a modo de auxiliar, es decir, se empieza a convertir en un trabajo más de equipo y de estar centrado en las necesidades de los chicos y las chicas. Bueno, ¿cómo llegamos a esto? Ni idea. Yo creo que un poco por ahí. Es decir, cogimos una idea y luego se fue convirtiendo en otra. ¿Vale? Es estar atento a lo que va a pasar, ¿no? Cómo reaccionan ellos y de alguna forma ese mecanismo de autorregulación o de feedback, decir, bueno, pues por aquí no, por el otro lado. Bueno, esto voy a dejar a los compañeros que tengan su silencio.